Mi nombre es Mateo y esta es mi historia. Hay silencios que se heredan. No hablo de la simple ausencia de ruido, sino de ese silencio pesado, casi tangible, que se instala en una casa cuando la voz que la llenaba se apaga para siempre. Desde que mi abuelo murió, yo vivía atrapado en uno de esos. Él, un historiador obsesionado con las civilizaciones perdidas, había sido mi ancla, mi mentor. Ahora, con 22 años y en plena carrera de historia, me había dejado solo en su enorme casa, rodeado por miles de libros que parecían contener el peso de su ausencia en sus lomos polvorientos. Para no ahogarme en ese vacío, me uní a un pequeño grupo de estudio en la universidad, el Círculo de Historia Antigua. No éramos más de 6. David, un tipo bonachón y el primero que me habló, era el pegamento que nos unía, pero fue Lara quien me cautivó. Era callada, con unos ojos oscuros que parecían mirar más allá de lo evidente, como si viera las capas del tiempo superpuestas sobre el presente. Mientras nosotros debatíamos sobre tácticas romanas o la economía de los sumerios, ella hablaba de la memoria residual de los objetos, de cómo la historia no estaba solo en los textos, sino impregnada en la piedra, la arcilla y la madera. Una tarde, después de una apasionada defensa mía sobre la fragilidad de la memoria histórica, Lara me esperó a la salida del aula. Lo que dijiste hoy, comenzó, su voz apenas un susurro que se abrió paso entre el bullicio del pasillo. Pocos entienden que la historia no es algo muerto, es algo que se puede revivir. Me habló de una colección privada, una que no aparecía en ningún catálogo. Pertenecía a un matrimonio de anticuarios, los señores Varela, y contenía artefactos únicos, piezas que, según ella, aún recordaban. Van a hacer una sesión privada este sábado, continuó, acercándose un poco más, y pude percibir un aroma sutil a sándalo y tierra húmeda. Es solo para iniciados, pero creo que a ti te aceptarían. Me gustaría que vinieras conmigo, solo nosotros. A veces el grupo puede ser ruidoso. Quiero saber qué percibes tú, sin distracciones. La exclusividad, la promesa de algo único, la forma en que pronunció la palabra percibes. Era una carnada perfecta para alguien como yo. Acepté sin dudar. Librería en el casco antiguo de la ciudad, una de esas con un letrero de latón deslucido y un escaparate lleno de tomos encuadernados en cuero. Antigüedades Varela se leía. La puerta estaba cerrada. Lara dio 3 golpes suaves y rítmicos. Un hombre mayor, impecablemente vestido con un traje de tweed, nos abrió. Era el señor Varela. Su sonrisa fue amable, pero sus ojos no parpadearon, fijos en mí con una intensidad casi evaluadora. El interior no era una librería, sino un salón opulento, iluminado por lámparas de luz cálida. Había unas 10 personas sentadas en sillones de terciopelo, todas mayores, todas con una quietud casi antinatural. Nos observaron llegar en un silencio absoluto que pareció absorber el sonido de nuestros pasos. En el centro de la sala, sobre un pedestal de mármol, había una esfera armilar de bronce y plata, un intrincado modelo del cosmos que parecía vibrar con una energía propia. «Bienvenido, Mateo», dijo la señora Varela, apareciendo a mi lado como una sombra. Era una mujer delgada, elegante, con el cabello plateado recogido en un moño perfecto. «¿Lara te ha explicado el propósito de nuestras reuniones?» Antes de que pudiera responder, ella continuó: «Buscamos la experiencia directa, tocar el pasado». Fue entonces cuando el señor Varela se me acercó. «Tu abuelo, el gran profesor Alarcón, habría apreciado esto», dijo en voz baja, y un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Jamás le había dicho a nadie en el círculo mi apellido, y mucho menos la profesión de mi abuelo. ¿Sabes? Él estuvo muy cerca de encontrar uno de los nodos. Su investigación sobre los rituales de memoria preincaicos era revolucionaria. Lara me ofreció una pequeña taza de porcelana con un líquido oscuro y aromático. Para agudizar la percepción, dijo, la tomé, pero un instinto primitivo me impidió beber. Mi mente era un torbellino. ¿Nodos? ¿Rituales de memoria? ¿Cómo sabían todo eso? La señora Varela puso una mano sobre la esfera armilar. El suave zumbido que emitía se intensificó y las personas en los sillones cerraron los ojos con expresiones de éxtasis. Lara nos dijo que eras un testigo, dijo el señor Varela. Su sonrisa ahora me parecía depredadora. Pero vemos que tienes el potencial para ser un cronista. La memoria de tu abuelo es fuerte en ti. Comprendí con una claridad aterradora. No querían mostrarme el pasado, querían usarme como una antena. La memoria reclama su eco, entonó la señora Varela y su voz resonó de forma extraña en la sala. El cronista cede. El lienzo se prepara. En ese instante, el aire se volvió gélido.
Un punto de luz azulada nació en el corazón de la esfera armilar y se proyectó hacia la silla de madera vacía que estaba frente al pedestal. La luz parpadeó, se retorció y comenzó a tomar forma. No era un holograma, era algo más denso, más real. Vi formarse una figura humana, translúcida y parpadeante como una mala señal de televisión. Eran los rasgos de un joven que no conocía, de mi edad, con el pelo revuelto y gafas. Estaba sentado en la silla, pero su cuerpo se crispaba. Su boca estaba abierta en un grito silencioso y eterno, y sus ojos fijos en el señor Varela estaban llenos de una súplica y un terror que me helaron el alma. La figura se desvaneció y reapareció varias veces, cada vez más sólida, y con cada parpadeo un olor metálico, como a sangre vieja, se hacía más intenso en la sala. «Adrián», susurró el ara a mi lado, y su voz no contenía pena, sino una fascinación reverente. El nombre me golpeó como un puñetazo. Adrián. El chico desaparecido del que David me hablaría después. No estaban viendo un fantasma, estaban reviviendo su último momento, su terror, usándolo como una especie de espectáculo macabro. Y yo era el siguiente en la lista, el cronista que cede, la llave. El pánico, puro y visceral, disolvió cualquier rastro de curiosidad. Ya no era un misterio académico, era una trampa mortal. «Disculpen», logré decir, la voz temblorosa, llevándome una mano al estómago. «No me siento bien, necesito aire». Aproveché su momentánea sorpresa, su concentración en el espectro parpadeante y me dirigí al pasillo por el que habíamos entrado. La puerta principal estaba cerrada con un pesado cerrojo. Por un instante el pánico me paralizó, pero vi una puerta más pequeña al fondo, la que seguramente daba al almacén. Corrí hacia ella, la abrí de una patada y me encontré en un callejón oscuro y maloliente. No me detuve hasta que el sonido de mis propias pisadas fue lo único que escuché. Un eco frenético en la noche silenciosa. Los días que siguieron a esa noche en la librería se convirtieron en una niebla de paranoia. Cada crujido de la vieja casa de mi abuelo era una presencia. Cada sombra en el rabillo del ojo era un miembro del círculo observándome. Dejé de ir a la universidad. Las llamadas de David iban directamente al contestador. El mundo exterior se había vuelto un escenario hostil y la casa, mi único refugio, comenzaba a sentirse como una jaula. El diario de mi abuelo permanecía sobre el escritorio, cerrado, pero su presencia era más ruidosa que cualquier grito. Era un monolito oscuro en mi vida, prometiendo respuestas a un costo que no me atrevía a imaginar. Una semana después la soledad y el miedo me vencieron. No podía seguir así. Con manos temblorosas abrí el diario. La caligrafía de mi abuelo al principio era la que yo recordaba, académica, precisa, metódica. Detallaba su investigación sobre nodos de memoria, puntos geográficos donde, según antiguas creencias andinas, el velo entre el tiempo y la memoria era más delgado. Hablaba de la esfera armilar como un resonador armónico, una herramienta para sintonizar y proyectar esos ecos del pasado. Pero a medida que avanzaban las páginas, el tono cambiaba, la tinta se volvía más errática, las frases más cortas y febriles. «No son solo ecos», leía en una entrada. «No es un espectáculo, es un festín. Se alimentan. La memoria es el vino y el alma, el pan. El cronista no es un espectador, es el cáliz. Se vacía para que ellos puedan llenarse». Vi a uno, lo vi desvanecerse mientras ellos sonreían. Su vida entera, sus amores, sus miedos, reducidos a un postre efímero para estos, inmortales marchitos. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Inmortales marchitos. La imagen de los rostros pálidos y quietos de los Varela y sus invitados volvió a mi mente. Mi abuelo no estaba investigando un fenómeno histórico, había tropezado con un nido de depredadores. Seguí leyendo y el horror se intensificó. Describía la ceremonia idéntica a la que yo presencié, pero con un detalle que me heló la sangre. Hablaba del sacrificio del ancla. Para poder sintonizar a un nuevo cronista, necesitaban un ancla emocional potente, una pérdida reciente y dolorosa. La figura que yo vi, Adrián, no era un fantasma convocado al azar. Su terrorífico último momento estaba siendo usado como una llave para abrir la cerradura de mi propio duelo. De repente un ruido me sobresaltó. Provenía del piso de arriba, del antiguo estudio de mi abuelo.
Sonaba como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo de madera. Subí las escaleras, el pulso desbocado, armado con un pesado atizador de la chimenea. La puerta del estudio estaba entreabierta. Un olor nauseabundo, el mismo olor metálico y dulzón de la librería, se filtraba por la rendija. Empujé la puerta con el pie. La habitación estaba sumida en la penumbra, solo iluminada por la luz de la luna que entraba por el ventanal. Y en el centro, donde debería estar el escritorio de mi abuelo, había una silla. La misma silla de madera antigua de la librería. Y sentado en ella, parpadeando como una imagen mal sintonizada, estaba Adrián. No era un fantasma violento. Era una imagen en un bucle de agonía. Su cuerpo se crispaba, su boca se abría en ese grito silencioso que yo ya conocía, pero esta vez estaba más cerca. Pude ver sus ojos, desenfocados, mirando algo que no estaba en la habitación. Pude ver cómo su forma translúcida parecía deshacerse en los bordes, como humo disipándose, para luego volver a condensarse en un espasmo de terror. Y lo peor de todo, a medida que su figura parpadeaba, fragmentos de mi propia habitación, de mis propios recuerdos, parecían ser absorbidos por él. El borde de una estantería se desvanecía por un segundo, el color de la alfombra palidecía, como si la realidad misma estuviera siendo devorada para mantener esa horrible proyección. Retrocedí, tropecé y caí. El ruido de mi caída rompió el hechizo. La figura de Adrián se desvaneció con un último parpadeo y la silla quedó vacía. El olor se disipó. Me quedé en el suelo, temblando, jadeando. No estaban esperándome, ya estaban dentro. Estaban usando mi casa, la memoria de mi abuelo, como un proyector para su macabro teatro, y yo era la fuente de energía. Sabía que no podía quedarme, pero ¿a dónde ir? Cogí el diario, metí algo de ropa en una mochila y salí a la noche. Mi único pensamiento era encontrar a David. Él era el único que sabía del círculo, el único que podía creerme. Llegué a su apartamento casi al amanecer. Golpeé la puerta con desesperación. Cuando finalmente abrió, su rostro bonachón estaba demacrado, sus ojos enrojecidos. «Mateo, ¿qué ha pasado?», preguntó haciéndome entrar. Le conté todo, lo del diario, lo de la aparición de Adrián en mi casa. Él escuchaba pálido, asintiendo lentamente. «Lo sabía», murmuró. Sabía que no se detendrían. «Mateo, tenemos que hacer algo, mi familia, ellos. No son como los Varela, pero han estado ligados a ese lugar por generaciones. Somos los libreros. Se supone que custodiamos el conocimiento, no que participamos en el festín». Me llevó a su estudio, una habitación abarrotada de mapas antiguos y libros de genealogía. Mi bisabuelo intentó detenerlos. Creía que la esfera armilar podía ser destruida, o al menos desconectada de su fuente de poder, pero nunca supo cómo. Los Varela lo descubrieron y, bueno, mi familia ha vivido con miedo desde entonces. Pasamos el día entero investigando, cruzando las notas de mi abuelo con los viejos textos de la familia de David. Descubrimos que el círculo no era inmortal en el sentido tradicional. Envejecían, pero muy lentamente, y solo mientras pudieran alimentarse de las memorias y la esencia vital de los cronistas. La esfera no era solo un proyector, era un sifón. Al caer la noche, exhaustos, encontramos algo. Un pequeño diagrama en el margen de uno de los libros de David, junto a una anotación casi ilegible: «El silencio anula el eco. El sacrificio del recuerdo más puro rompe el cáliz». «El sacrificio del recuerdo más puro», leí en voz alta. «¿Qué significa?». David me miró, sus ojos llenos de una comprensión terrible. «Significa que para destruir el sifón no puedes atacarlo con fuerza. Tienes que ofrecerle algo que no pueda procesar, un vacío, una paradoja. Tienes que sacrificar tu recuerdo más importante, Mateo, el que te define, el que te ancla a tu propia historia». En ese momento mi móvil, que había estado en silencio todo el día, vibró sobre la mesa. Era un mensaje de un número desconocido. Era una única imagen, una fotografía. Era el Ara. Estaba de pie en el salón de mi casa, junto a la silla vacía. Sostenía en su mano una pequeña taza de porcelana, y en su otro antebrazo, ahora visible, había una nueva cicatriz fresca. Había ocupado el lugar de Adrián. Debajo de la foto, un texto: «El ancla está preparada. El cronista debe volver a casa. Te estamos esperando, Mateo». Miré a David, el terror reflejado en sus ojos. Mi casa ya no era mi casa, era su nido, y yo era la presa que de una forma u otra estaba destinada a volver. La fotografía de Lara fue el golpe de gracia. La certeza de que habían profanado mi último santuario, el hogar de mi abuelo, transformó mi miedo en una rabia fría y afilada. Ya no se trataba de huir. Se trataba de terminar lo que mi abuelo empezó. «No voy a ser su próxima comida», le dije a David, mi voz más firme de lo que me sentía.
Si quieren un cronista lo tendrán, pero vamos a jugar con mis reglas. Pasamos las siguientes 48 horas sin dormir, alimentados por café y desesperación. Trazamos un plan basado en la críptica nota del bisabuelo de David. El silencio anula el eco. Si la esfera se alimentaba de la esencia de los recuerdos, de la carga emocional que contenían, entonces debíamos ofrecerle un vacío absoluto, un recuerdo borrado. David encontró el ritual en uno de sus textos prohibidos. Era peligroso, un acto de automutilación psíquica. Requería una concentración total y un sacrificio inimaginable. Debía elegir mi recuerdo más fundamental, el pilar sobre el que se sostenía toda mi identidad, y aniquilarlo por completo de mi mente en el preciso instante en que la esfera intentara consumirlo. El shock de encontrar un vacío donde esperaba un festín, en teoría, crearía una retroalimentación catastrófica en el artefacto. ¿Cuál elegirás, Mateo?, preguntó David, su rostro sombrío. La respuesta era obvia y dolorosa. El recuerdo de mi abuelo. No su muerte, sino todo él. Su risa, el olor a tabaco y papel viejo de su ropa. Las tardes enteras escuchando sus historias. El amor y la admiración que sentía por él. Ese era el núcleo de quien yo era. Sacrificarlo significaba convertirme en un extraño para mí mismo. La noche siguiente volví a la librería. Di los 3 golpes rítmicos. La puerta se abrió de inmediato, como si me hubieran estado esperando al otro lado. El señor Varela sonrió. Sabíamos que volverías. La historia siempre llama a los suyos. El salón estaba como lo recordaba, pero la atmósfera era diferente, cargada de una expectación eléctrica. Los miembros del círculo estaban de pie, sus rostros pálidos iluminados por las lámparas. El ara estaba junto al pedestal, con la mirada perdida. La cicatriz en su brazo parecía brillar débilmente. «Has tardado», dijo la señora Varela, «pero la paciencia es la virtud de los que tienen tiempo». Me condujeron a la silla. Esta vez no me resistí. Me senté, el corazón latiendo un ritmo fúnebre contra mi pecho. Puse el diario de mi abuelo sobre mi regazo, abierto en la página del contrarritual. «Empecemos», ordenó el señor Varela. La señora Varela volvió a poner las manos sobre la esfera armilar. El zumbido llenó la sala, pero esta vez fue 1000 veces más potente. No era solo un sonido, era una vibración que sacudía mis huesos, que hacía rechinar mis dientes. La luz azul brotó del artefacto, pero no se detuvo en una proyección. Envolvió toda la habitación. Las paredes de la librería se disolvieron. Los rostros del círculo se desvanecieron. De repente, ya no estaba en una silla, sino flotando en un espacio infinito, oscuro, salpicado de filamentos de luz que se retorcían como nebulosas. Eran memorias, millones de ellas. Vi fragmentos de vidas ajenas, un primer beso bajo la lluvia, el terror de un soldado en una trinchera, la alegría de una madre sosteniendo a su recién nacido. Era una biblioteca de almas, y entonces los vi, los cronistas anteriores. Adrián estaba allí, y docenas más como él, sus formas etéreas atrapadas en bucles de sus momentos más intensos, sus esencias siendo drenadas lentamente por hilos de luz que conectaban con unas figuras sombrías y encapuchadas en la distancia. El círculo. Sentí un tirón violento en mi mente. Un hilo de luz azul emergió de mi frente y se conectó a la esfera, que ahora pulsaba en el centro de aquel cosmos de recuerdos. El dolor fue indescriptible. Sentí cómo mis propios recuerdos eran arrancados de mí. Mi primer día de escuela, el rostro de mi madre, el sabor de mi comida favorita. Todo era succionado, catalogado y digerido. Y entonces buscaron el núcleo, el premio gordo. Sentí cómo el sifón se enganchaba al recuerdo de mi abuelo. Era el momento. Cerré los ojos y me concentré en el ritual, en las palabras antiguas del libro de David. No las recité, las sentí. Imaginé el rostro de mi abuelo, su sonrisa cálida, y luego, con un esfuerzo de voluntad que me desgarró por dentro, comencé a borrarlo. Desdibujé sus rasgos, silencié su voz, convertí su calor en frío,
su presencia en ausencia. Fue como arrojar la única fotografía de un ser amado al fuego. Lloré sin lágrimas, un sollozo silencioso que sacudió mi alma. El hilo de luz que me conectaba a la esfera se tensó. El círculo esperaba el torrente de emoción, el festín de una vida de amor y duelo. Pero no encontraron nada, solo un vacío perfecto. Un agujero negro en el tejido de mi ser. Un chillido agudo, inhumano y metálico, resonó por todo el espacio. No vino del círculo, sino de la propia esfera. El hilo de luz se fragmentó y una onda de choque de pura nada se expandió desde mí. Los filamentos de luz que contenían las almas de los otros cronistas se rompieron. Por un instante vi a Adrián mirarme, y en sus ojos ya no había terror, sino una chispa de gratitud, antes de disolverse en una paz luminosa. La biblioteca de almas se colapsó. Volví a estar en el salón de la librería, pero todo estaba en ruinas. El papel tapiz se caía a tiras, los muebles estaban podridos, cubiertos de una gruesa capa de polvo. La esfera armilar en el centro estaba resquebrajada, emitiendo un humo negro y maloliente, y los miembros del círculo ya no eran inmortales. El tiempo, retenido por décadas, los alcanzó en un solo instante. Vi cómo su piel se arrugaba, sus cuerpos se encorvaban y en cuestión de segundos se deshicieron en montones de polvo y tela raída. El Ara fue la última. Me miró y por primera vez vi a la chica que había conocido en clase. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla. «Gracias», susurró antes de que su cuerpo también cediera al peso de los años robados y se convirtiera en cenizas. La puerta principal se abrió de golpe. Era David, con el rostro pálido de terror. Me ayudó a levantarme, me sacó de las ruinas de la librería y me llevó a la calle, al aire fresco de la noche. Estaba a salvo, estaba libre, pero mientras caminaba sentí un vacío inmenso en mi pecho, un agujero que dolía más que cualquier herida. Me detuve bajo un farol y miré el diario que aún sostenía en mi mano. Recorrí las páginas, la caligrafía, los dibujos, y no sentí nada, no reconocía la escritura. Recordaba vagamente la figura de un hombre mayor, amable, que me había enseñado sobre historia, pero su rostro era una mancha borrosa, su nombre, un eco inaudible. ¿Por qué sentía esta tristeza tan profunda por alguien a quien no podía recordar? David me puso una mano en el hombro. «¿Estás bien, Mateo?» Asentí, pero era una mentira. Había ganado. Había destruido al círculo, pero para hacerlo había tenido que sacrificar la mía. Había aniquilado el recuerdo más puro, y con él una parte de mi propia alma. El silencio que había heredado de mi abuelo ya no existía. En su lugar había un silencio nuevo, uno que yo mismo había creado. Un silencio perfecto, absoluto y aterrador. Y en ese silencio me di cuenta de que estaría solo para siempre. He comprendido que la vida, al igual que la historia, no solo está hecha de lo que se escribe y se recuerda, sino también de los silencios, de las páginas arrancadas. Mi abuelo me legó un silencio lleno de su presencia. Yo me he forjado uno nuevo, vacío de la suya. Soy un hombre sin ancla, un cronista sin historia propia. Gané la batalla contra los que devoraban el pasado, pero mi trofeo es un presente eterno, sin el peso ni el calor de un ayer al que volver.